Desde Lima nos vamos a trasladar a través de la conectividad hasta Ecuador para conversar con el analista político, internacionalista, ecuatoriano Jorge Serrano Vallejos, para que nos dé a conocer el resultado ya a más de 24 horas de las elecciones que se realizaron el día domingo en el Ecuador, elecciones, una consulta popular y elecciones para prefectos y alcaldes. En algún momento, producción me va a indicar si ya está, me dice Lucero que sí ya está. Le damos la bienvenida a Jorge, como siempre, bienvenido a tu casa, a BIS Televisión. Saludos desde Lima, Jorge. Muy buenos días, estimado Néstor. Saludos a todo el equipo, Miguel Ángel, a todos en general y a todos nuestros queridos amigos, compatriotas sudamericanos en Perú y en Lima. Es un gusto volver a conversar al cabo de todos estos meses, siempre en política y pasando revista a lo que sucede en nuestra área, ¿no? En nuestro continente. Estoy a tu orden, Néstor. Sí, una primera pregunta. Gracias por la precisión. Sí, han habido algunos meses de no comunicarnos. ¿Cuál es la visión que tienes desde el Ecuador a lo que está ocurriendo en nuestro país y qué de símil tiene con las situaciones que también se han creado en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica, Jorge? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, hacerte llegar y por tu intermedio a todos los hermanos peruanos y peruanas nuestro deseo de que la situación política allá se lleve adelante con la mayor mesura, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la vida y además fomentando el concepto democrático. No hay otra explicación de centro, de fuente, de causa originaria que, que explique a la conflictividad social que no sea cuando los organismos de poder y los grupos de poder dejan de escuchar al pueblo, al organizado a través de sus canales, los partidos, los movimientos, las organizaciones sociales, y cuando por cualquier situación, por cualquier equivocación de interpretación, se piensa que cooptando el poder legislativo, cooptando el poder judicial o cooptando el poder ejecutivo, se puede hacer lo que un sector específico, un sector de poder, un sector de presión puede hacer. Y se cierran las puertas del diálogo. Eso no es democracia. Eso es lamentablemente un vicio del juego democrático oficial, electoral, pero que en realidad no consolida a la democracia como un sistema de vida y de relacionamiento de las personas dentro de una sociedad. Así que nuestro saludo, nuestro deseo de que ustedes puedan encontrar los mejores caminos para que un diálogo permanente entre todos los sectores sea posible, sea factible, pero un diálogo con resultados, un diálogo muy claro que permita que todos sepan que el diálogo no es perder el tiempo en una mesa, sino que en efecto sus puntos de vista, sus demandas, sus necesidades van a ser consideradas, van a ser solucionadas y que por lo tanto se justifica que el diálogo sea el mejor camino para que la democracia sea un sistema, una metodología racional de vida, la mejor que conocemos por el momento. Diálogo y consulta, ¿no? Acá se está pidiendo consulta, referéndum, además de elecciones generales inmediatas. Jorge, se está pidiendo una consulta con respecto a la Constitución. Y en Ecuador también ha habido una consulta este fin de semana y elecciones de prefectos y de alcaldes, de autoridades municipales. ¿Qué nos puedes comentar de la consulta? Que acá es difícil, los congresistas no están aceptando ni las elecciones este año y menos la consulta de reforma constitucional, pero el Ecuador tiene otro escenario y otras necesidades y otros problemas con el presidente Lasso. ¿Cuál es
el escenario post elecciones del domingo? Bueno, en efecto, acá en Ecuador nosotros a partir de la Constitución de Montecristi incorporamos una serie de principios jurídicos y de metodologías localizadas en las leyes y reglamentos para que la participación ciudadana sea un hecho real y que se constituya en uno de los soportes de una democracia de mejor corte, ¿no? De un corte moderno, de un corte actual. Y en función de esto, la consulta permanente, la gestión política para que el pueblo participe en decisiones fundamentales del Estado ha sido bastante impulsada, especialmente en el periodo de gobierno del expresidente Correa y en los dos últimos presidentes, de una vez con Lenín Moreno y en esta vez con Guillermo Lazo. La consulta estaba planteada pues con la pretensión de que pues, se pudieran hacer algunas modificaciones al texto constitucional y algunas leyes. Pero fundamentalmente lo que se buscaba era crear nuevas reglas para la subsistencia, pero, por ejemplo, de partidos políticos, cuando se plantea ahí que el registro electoral no sea un registro electoral que a manera de una personería jurídica, llamémosle así, dure por todo el tiempo, sino que cada periodo para presentarse elecciones se tenga que renovar y ratificar el número de afiliados o de adherentes necesario para que pueda ser considerado como un actor político en el escenario nacional. Esto implica, en primer lugar, que una intencionalidad para cerrar la puerta, cerrar el acceso al sistema político a un número importante de organizaciones que han logrado el registro electoral con carácter local, inclusive de la circunscripción más pequeña que en Ecuador existe, que son las parroquias, también de carácter cantonal, de carácter provincial y las de carácter nacional. Es la pretensión de un sector político de esta sociedad, la sociedad ecuatoriana, que busca que la oficialidad esté reducida al menor número posible de partidos políticos. La aspiración que siempre nos han vendido de ciertos sectores de la academia, por ejemplo, de que sean 2, 3 partidos los que hegemonicen a un país en sus decisiones, en su vida política, y aparentemente apareciendo como un tema conveniente, pero resulta ser que eso es justamente uno de los mecanismos por los cuales se construyen organizaciones políticas que se convierten más en grupos de presión, en grupos empresariales de presión, que en expresiones propias de la voluntad de participación política del pueblo. Y en la Constitución de Montecristi precisamente fue cuando se abrieron las puertas, se abrieron las barreras que se conocen en la academia, se despejaron las barreras de ingreso al sistema político para que puedan ser también organizaciones de corte local las que pudieran existir. De hecho, de la entrada en vigencia de la Constitución a 5 o 6 años después, la multiplicación de organizaciones que lograron el registro electoral fue bastante notorio, bastante sensible. Es un camino por recorrer, no es que se ha logrado un nivel ejemplar de participación ciudadana, pero obviamente estamos en los primeros pasos. La Constitución ecuatoriana fue aprobada en referéndum en el año 2008, eso quiere decir hace 14 años y unos pocos meses más, y es un proceso que cuesta trabajo el poder incorporar, insisto, a la democracia como un mecanismo de vida social que permita que se garanticen buenos niveles de existencia para todos. Y otras preguntas que iban alrededor de la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana, algo que causó aquí mucho estupor, que fue la posibilidad de aprobar la extradición como una medida en el tratamiento de ciertos delitos y de personas sentenciadas, juzgadas, la extradición con Estados Unidos, por ejemplo. Esto llamó mucho la atención porque en el marco jurídico ecuatoriano existe la posibilidad de la extradición, pero mediando siempre los convenios bilaterales. En fin, la consulta, el referéndum y consulta planteado por el presidente Guillermo Lazo ha tenido un muy fuerte rechazo en las 10 preguntas. Un no rotundo, ¿no? Sí, fue un no rotundo, un no absoluto en todas las preguntas, ¿no? Es una derrota política para el gobierno, porque obviamente fue impulsado por el gobierno
punto. Y ahora que ya pasemos al análisis de cómo queda el escenario político luego de las elecciones, vamos a ver que en efecto el reposicionamiento de los sectores eh, que están vinculados con el progresismo y con la izquierda, como el caso de la organización del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Pachacuti, que es el partido político de la CONAIE, movimiento indígena unido fuertemente alrededor de CONAIE, es fenomenal. Las dos organizaciones en sí sumarían aproximadamente el 45% de los votos del país y eso obviamente se coloca en una muy seria expectativa de que en las próximas elecciones del año 25 pueda ser una real opción de poder, si es que llegaría a generar ese proceso serio de unidad de estos dos sectores. Correcto, o sea, un no rotundo para Lasso, Jorge, y el resurgimiento del correísmo, ¿no? En el escenario de autoridades, de prefectos y alcaldes. Y el CONAIRE, ¿en qué situación se encuentra? Digamos, es la posición de izquierda identificada en el Ecuador. ¿Cuál es el escenario para el correísmo y para CONAIRE en esta nueva composición de autoridades en el Ecuador? Ajá, es CONAIE, estimado Néstor, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, y su expresión política está en el partido Pachacuti, que de igual manera viene mostrando un posicionamiento ascendente al interior ya del escenario político nacional. Ha habido sorpresas importantes, muy importantes, el triunfo de Revolución Ciudadana en la alcaldía de Quito, eh, después de que estuviera Augusto Barrera en el tiempo del presidente Correa. Ahora lo hacen con Pavel Muñoz, que fue secretario de Planificación del Estado durante el gobierno del presidente Correa. El triunfo también en la prefectura de Pichincha, es de reelección con la actual prefecta Paola Pavón. Pero hay una sorpresa muy grande en Ecuador, que es la pérdida de Guayaquil y de Guayas por parte del Partido Social Cristiano, que ha sido uno de los íconos de la derecha en Ecuador. Y una pérdida sensible, una pérdida muy, muy fuerte, con una diferencia de alrededor de 9 puntos porcentuales en los dos casos, en Ciudad Guayaquil y provincia Guayas, es decir, en la alcaldía y en la provincia. Y esto sin duda significa un reposicionamiento del mapa electoral. El Partido Social Cristiano, que a lo largo de los últimos 40, 50 años ha representado a la derecha de Ecuador por una parte, pero más específicamente a la derecha agroexportadora industrial de la costa ecuatoriana y de Guayaquil en específico, ha sostenido su poder en Ecuador en base a haberle convertido a Guayas y a Guayaquil en su bastión. En sus mejores momentos de Guayas y Guayaquil se pasó hacia otras provincias aledañas en la incidencia industrial de los sectores que estaban haciendo parte del Partido Social Cristiano, como las provincias de Los Ríos, del Oro, Manabí, Esmeralda, hasta reducidos prácticamente a una mínima expresión después de la pérdida que estamos comentando. Eso es un hecho político Sí, central en Ecuador. Se ha configurado un nuevo mapa político y electoral en el Ecuador. Sí, es para los cambios y para mejoría en buena hora, ¿no? Estas dos referencias que haces de Guayaquil y de Guayas, que ha perdido vigencia, digamos, la derecha ecuatoriana es una referencia. Esperemos que para bien, para mejorar, para cambios positivos para la población, como los esperamos también nosotros acá en el Perú, para el ciudadano de a pie, como decimos, ¿no? Que son los que menos tienen o menos atención del Estado. Gracias, Jorge. Si hubiera algo más que agregar a esta información amplia y este comentario del nuevo escenario político en el Ecuador con estas elecciones y la consulta que ha sido un no rotundo para el presidente Lasso. Sí, gracias, Néstor, siempre poniéndome a la orden de ti, del medio, de los compañeros, del medio de comunicación y de los hermanos peruanos. Comentarles que acá
El Ecuador normalmente tiene mucha expectativa por la política, que en estos momentos el pueblo ecuatoriano está muy atento, muy alerta a lo que está sucediendo y que esto abre muchas expectativas al próximo escenario, a lo que viene. Tanto a nivel legislativo hay algunas voces que plantean la necesidad de insistir en un posible enjuiciamiento político al presidente para frenar sus afanes privatizadores de las empresas públicas. Hay otros que insisten también en otra brecha, en la inmediatez de la unidad de los sectores de la lista 5, Revolución Ciudadana, y de Pachacuti, a formar un bloque de izquierda y progresista fuerte, y también las presiones muy fuertes que se están dando en la derecha para que se unifiquen en una sola expresión. Porque, como detalle adicional al análisis, informarles, comentarles que la derecha se presentó al menos con 4 vertientes en esta ocasión. Eso es lo que te puedo comentar, Néstor. Me alegra mucho haber podido tener esta conversación con ustedes y quedo a la orden siempre. Comunicación. Gracias también, Jorge. Y quizás un tema que podemos tocar la próxima semana o en los próximos días tiene que ver y que compromete a ciudadanos ecuatorianos y ciudadanos peruanos que compartimos la frontera, y tiene que ver con la minería, el impacto negativo de la minería en los ríos, en el Puyango Tumbes principalmente, el Catamayo, Chira también, y de los otros grupos de ríos que se inician en Ecuador y terminan en el Perú en la parte amazónica, en la que la minería está siendo muy agresiva y negativa. El Puyango Tumbes ya ha sido declarado un río altamente contaminado por la minería legal e ilegal que se inicia en el Ecuador. Quizás lo podemos conversar ese tema, nos ponemos de acuerdo para ver qué acciones se están realizando por parte del legislativo, del gobierno ecuatoriano y también en la parte peruana. Es un tema interesante que compete a los dos pueblos. Gracias, Jorge. Estamos en coordinación. Un abrazo desde Lima. Un abrazo también desde Quito para ti, Néstor.